Bueno, hoy vamos a ver una tabla dinámica desde cero, o sea, eso lo vamos a aprender el día de hoy. Voy a dar todo lo que necesitas saber para empezar. Ya cuando si te quieres avanzar o quieres hacer como más especialización, los recursos están allí. También vamos a hacerlo con un ejemplo práctico en vivo y los pasos a seguir para seguir avanzando en tu conocimiento. Entonces aquí, como ven, este es el icono de de la tabla dinámica y vamos ahora a empezar. ¿Qué es una tabla dinámica? Mira, la tabla dinámica es una herramienta, una de las herramientas más poderosas en Excel, en mi opinión, para poder analizar datos. En esta funcionalidad te permite no solamente agrupar los datos, también te permite poner totales, promedios, hacer cálculos que son a veces muy difíciles si los vas a hacer uno por uno. Y también te ayuda a analizar toda esta información desde varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, si lo quieres hacer por mes, por día o por vendedor, en este caso. Ya como ven acá, en la parte derecha es algo bien sencillo, ¿ok? En la parte de derecha vemos que tenemos una tabla dinámica y tienes charts, o sea, o gráficos. En Excel tú puedes hacer una tabla dinámica y la puedes combinar con lo que son los gráficos y vamos a ver un poquito de eso el día de hoy. Acerca de nosotros, mi nombre es Karina Arceo. Te he enseñado tecnología por 20 años y yo creo que crecí más. Estas son algunas de las compañías que les hemos ofrecido el servicio de capacitación de Excel y otros productos de Microsoft Office. Y bueno, nos encanta impartir el conocimiento, nos encanta compartir todo lo que sabemos y lo más importante es que ustedes aprendan que esto es una sesión que sea valuable. Ustedes están tomando de su tiempo después del trabajo, después del tráfico, que están aquí conmigo y quiero asegurarme de que ustedes lo aprovechen al máximo, que el conocimiento lo reciban y lo apliquen, ¿verdad? En el día a día cuando usen Excel. A ver, ahora voy a pausar un momentico la pantalla porque voy a abrir lo que es la hoja de Excel, ¿no? Y mientras tanto, ya veo que bienvenidos a Bexabe, que veo que ya te uniste a nuestro grupo, ¿ok? Y ya voy a volver a compartir la pantallita en un segundo para que vean lo que es la parte de Excel. También si ustedes vienen, por ejemplo, en este caso, de otras plataformas, les voy a compartir otros cursos, otras cosas que que estamos implementando en este caso. A ver qué me dicen en el chat. Hola, Betsabe, ¿cómo estás? Bienvenida. Ok. Vamos ahora, déjenme saber en el chat si pueden ver la pantalla de Excel. Deberían ver una lista, pueden alzar la mano, me pueden decir sí, la deben estar viendo. Ok, a ver, excelente, Luis, Ronald, excelente. A ver, y otra pregunta muy importante. ¿Quién de ustedes aquí recibieron la plantilla de práctica? Si ustedes la recibieron, déjenme saber. Si no la recibieron, no se preocupen. Esto está grabando. Ok, Rosa, tú la recibiste. Esto lo estamos grabando. Ustedes pueden volver a practicar con su plantilla. Excelente. Lo pueden hacer conmigo ahorita, lo pueden hacer después, o las dos para que aprendan dos veces más. Ok, excelente. Ahora vamos a empezar con lo que tenemos acá. Aquí tenemos estos son unos datos que están súper desordenados. ¿A qué me refiero en eso? Desordenados quiere decir que fíjense que acá tiene la primera columna, es el número de póliza que no se ve, ¿ok? O sea, tengo que darle doble clic para poder ver los números de póliza. Si lo están haciendo ustedes, si tienen otra pantalla, básicamente lo que hice fue que apreté la columna A y le hice doble clic entre la A y la B hasta que ya se ve todo así. Y también podemos ver que las fechas están también agrumadas, ¿no? Les llamo así porque cuando ven el hashtag
no quiere decir que hay un error, sino que la celda está bien chiquitica, o sea, no hay espacio para la fecha. Entonces, de nuevo, lo podemos arreglar. Podemos incluso escoger la columna B y la C. ¿Cómo lo hacemos? Primero escogemos la B, arrastramos hasta que la C ya esté también lista y entonces le hacemos doble clic y doble clic, acuérdense, con el botón izquierdo del mouse entre la B y la C. Entonces le voy a hacer dos clics acá y ya me aparece la fecha y el monto correctamente, ¿no? Son detallitos que, créanme, les va a ahorrar mucho tiempo. Y les estoy enseñando el doble clic porque no quiero que pasen trabajo como haciéndolo manualmente. Tú sabes, es bastante eficiente si le hacen el doble clic acá. A ver, entonces tenemos el número de póliza, la fecha, el monto que esa póliza fue vendida, el agente que vendió esa póliza. Tenemos también el first name, el nombre, el apellido, la dirección, la ciudad y la localidad. Y fíjense que aquí hay un problemita que lo vamos a resolver juntos, que en la localidad tenemos el estado de Texas, fíjense que aquí está TX y tienen el código postal. Entonces les voy a enseñar cómo separar el estado del código facilito, fácil, 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 les va a encantar. Entonces, por otro lado, si vamos examinando, ¿verdad? La tabla o la lista, ¿ok? Tenemos espacios en blancos y también tenemos duplicados que no los vemos a simple vista, pero están allí. Obviamente, como yo preparé esta hoja, sé que mira, este es un duplicado que nosotros hicimos, que los voy a enseñar cómo eliminar los duplicados debidamente, ¿verdad? Propiamente y con cuidado. Ok, entonces vamos a primero em, eliminar lo que es las filas en blanco. ¿Qué pasa, señores? Que las filas en blanco nos van a crear muchos problemas y lo mismo los espacios en blanco. ¿Ok? En este caso, fíjense que tenemos ya, esta es la fila 16 con Rebeca, tenemos parte de la información aquí, ¿ok? Pero en este caso no le podemos, o sea, no puedo borrarla porque ya tengo información acá. Entonces les voy a enseñar la manera correcta o la manera más eficiente de reemplazar los espacios o las celdas que están en blanco con un NA, por ejemplo, o no data, o sea, lo que ustedes quieran ponerle para denotar de que no hay información. Entonces, sin más, yo creo que vamos a empezar primero con la parte de eliminar las filas en blanco, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezamos por acá? Ok, el primer paso es que nosotros vamos a seleccionar en esta celda todo esto, ¿ok? Es más, vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que es que vamos a seleccionar todo esto. Vamos a seleccionar lo que es el header o las membrecillas de arriba, ¿ok? Y vamos a apretar, lo voy a escribir acá porque es Control Shift Down, o si las quieren arrastrar, si quieren seleccionar manualmente también, lo que les sea más fácil a ustedes, ¿ok? Abajo, flecha abajo. Ok, entonces vamos a arrimar esto por acá. Entonces Control Shift y flecha hacia abajo. Eso es una manera rápida de seleccionar los datos. Mire, si hago esto, le voy a hacer Control Shift Down hacia abajo. Ok, fíjate que me para hasta donde está lo blanco, no importa. Ustedes sigan apretando abajito, abajito, hasta que ya nos llegue al final de la hoja. Ok, que les debe llegar hasta la fila 153. Si ustedes ya tienen todo esto seleccionado, ok, voy a esperarme por acá a ver si ustedes ya tienen eso seleccionado. Si ya está listo, si lo ven bien, entonces podemos convertir toda esta información como una tabla. Entonces voy a darles un minutico a ver quién de ustedes ya lo ha transformado. Si quieren, álceme la mano o me digan que sí, o sea, rapidito si lo quieren
para yo saber que están conmigo. ¿Ok? Y si ya lo hicieron o ya seleccionaron toda esta lista, van al home, a la hoja de home y vamos a ir a los estilos. Y en los estilos vamos a format as table o convertir en una tabla. Esa es una de las maneras. Entonces aquí le vamos a poner format as table después que seleccionamos toda la lista que queremos y entonces vamos a ir a donde está esta lista. Vamos a hacer clic a la flechita de abajo y vamos a escoger una tabla con un color que nos guste. Hay una opción que dice que no, o sea, que es como que no vas a escoger el estilo, pero bueno, aquí vamos a escoger una que se vea bastante bien, que es la última que está en la primera fila, que es Light Green Table de Style 7. Entonces aquí vamos a hacerle clic y podemos ver que ahora vamos a convertir esto en una tabla. ¿Ok? Fíjense que la tabla dice My table has headers, es verdad. Sí, nosotros vamos a decirle que sí y apretamos OK. Y ya tenemos la tabla con toda la información que tenemos, que necesitamos. Entonces, déjenme saber si tienen alguna pregunta en el chat y así nosotros pausamos. Hasta ahorita, como le digo, lo que hice fue seleccionar todo lo que tengo en mi lista. Lo pueden hacer manualmente, así como lo estoy haciendo, si les es más fácil, pero lo ideal es hacerlo con el Control Shift Down. Y entonces les vamos aquí a Home y vamos a formatear con la tabla. Ya. Ok, ahora podemos usar los filtros que ya vienen incluidos en la tabla de Excel. ¿Cuáles son los filtros? Fíjense que aquí en todos los headers tienes una flechita hacia abajo que quiere decir que tú la puedes filtrar. A ver, me dijo en el chat. Sí, excelente. Mi hoja de práctica no me deja modificar. Luis, si la hoja no te deja modificar, asegúrate que no tengas arriba algo que como una cinta amarilla que tienes que escribir, tienes que apretar o enable editing o permíteme editarla. Eso sería una observación si no la puedes editar. Ok, ahora vamos a filtrar. Acuérdense que primero vamos a eliminar todos las filas en blanco que no nos ayudan. ¿Ves? Como esta, como la otra. Entonces vamos a hacerlo juntos. El primer paso que yo haría es, en cualquiera de estos membretes, voy a empezar con la primera, que es el número de póliza. Aquí vamos a hacerle clic a la fecha de abajo, a la flechita de abajo, al ladito del policy number o el número de póliza. Y fíjense que cuando ustedes abren esa pantallita, te aparece como unos filtros, ¿verdad? Fíjate que sale todos los filtros. Nosotros solamente queremos filtrar todo lo que esté en blanco. ¿Cómo lo hacemos? Súper fácil. Entonces, primero vamos a poner aquí, vamos a poner en la pantalla de búsqueda, podemos aquí BLA, ¿ves? Cuando yo aprieto BLA o escribo, perdón, BLA, me aparece, mira, quiere seleccionar los blancos. ¿Ok? Aquí ya me está diciendo que quiero seleccionar los blancos, si es correcto. Entonces, si se ve igualita a la mía, les voy a dar un minutico para que lo vean. Si está bien así, le van a apretar OK. Si lo ven así, tal cual como lo ven en la mía. A ver, mi hoja, a ver, listo. Perfecto, Luis, te sirvió. Qué bueno. Ahora vamos a continuar. Ponemos BLA. Y entonces ahora está seleccionado blanks y voy a apretar OK o blancos. Ajá, miren esto qué bien. Si ustedes reciben, ok, si la pantalla de ustedes no se ve igual, asegúrense de que ustedes, o sea, que la opción de blanks, de blanco esté chequeada solamente. Que nada, nada, nada de arriba esté marcado, solamente la última opción que es de blanks, ¿ok? Ya ahí le vamos a decir OK. Y entonces ahora vamos a hacer algo súper chévere, porque de aquí podemos eliminar todas las filas que están en blanco solamente. Entonces vamos a ver esto. Miren aquí,
Esta no la podemos borrar porque aquí me está dando la información de Rebeca. Esta de abajo sí la podemos borrar, la 20, porque está vacía. Ok. Tenemos otra, la de Jim. Tienes cositas en blanco. Ok. Y también tenemos esta, la 29, la 62, la 73 y la 74. Esas las vamos a borrar ahora. Y también la 20. Vamos a borrar primero la 29, seleccionando. Mira, estoy seleccionando el numerito, el 29. Con el botón izquierdo del ratón voy a arrastrar hasta seleccionar la 62, la 73 y la 74. Fíjense cómo cuidadosamente estoy seleccionando solamente lo que está vacío o las filas en blanco. Y una vez que las tenga seleccionadas, ya estamos casi listos. Aquí le vamos a hacer clic derecho, ¿ok? Lo podemos hacer en cualquiera, clic derecho. Y en el clic derecho vamos a escoger Delete Row o borrar fila. Repito, hacemos clic derecho y vamos a borrar la fila como lo ven acá. ¿Ve? Ahora, ya tenemos esa parte lista. Vamos ahora a escoger la fila 20 y vamos a hacer los mismos pasos. Podemos hacerle clic derecho y entonces podemos borrar o delete el row, ¿ok? Estamos borrando los blancos, es lo único que estamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y entonces ya me quedan estas que quiero guardar porque les queremos poner información, ¿ok? A ver, dígame en el chat si tienen alguna pregunta, yo voy a estar chequeándolo. Si no tienen preguntitas, entonces vamos súper bien, porque ahora les voy a enseñar cómo sustituir las celdas blancas que tienen acá, ¿verdad? Las vamos a sustituir con NA. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a seleccionar todo esto, porque acuérdense, ahorita les estoy dando una muestra, ¿no? Bastante pequeña, pero en la vida real a lo mejor tienes 20, tienes 30 columnas que se parecen a la que ven acá. Entonces lo queremos hacer lo más rápido posible y eficiente. Entonces vamos a seleccionar estas dos filas de nuevo y entonces vamos a apretar. Podemos ir, si quieren intentar un atajo, aprieten el control H, que es para reemplazar. Si no tienen ahorita el atajo o lo quieren hacer como así en la cinta de Excel, en en la sección de Home, vamos a ir aquí a donde dice Editing o Editar y acá vamos a conseguir con la lupita. En la lupita que ustedes ven acá dice reemplazar, replace. ¿Ok? Entonces aquí, cuando ustedes van a replace, fíjate que se sale incluso el atajo de control H. Entonces aquí vamos a hacerlo, control H, y entonces aquí le vamos a decir a Excel lo siguiente. Fíjense que estoy en la hojita o en la parte que dice reemplazar. Entonces aquí le vamos a decir find what, que vamos a conseguir. Lo dejamos en blanco y lo vamos a reemplazar con, aquí le vamos a poner en el replace with any forward slash, eso es barra vertical, barra inclinada. Nunca me lo sé en español, Dios mío, tengo que aprenderme eso. Le voy a reemplazar con NA y entonces vamos a apretar a donde dice find all o consíguelos todos, o perdón, replace all. Perdón, es la primera. Si se equivocaron, entonces vuelven a hacer con control H y entonces van a volver a repetir estos pasos. Entonces ahora voy a reemplazarlos todos, replace all, que es la primera opción. Y fíjate que ahora me reemplazó la información con 6, o sea, hay 6 reemplazos acá. ¿Ok? A ver, entonces en la próxima pantalla vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar esta sección acá y vamos a hacer algo muy interesante, que es que vamos a desprender o vamos a limpiar el filtro de nuestra información. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a apretar aquí en este filtro, en el embudo que está justo al lado del policy number o número de póliza, y entonces vamos a limpiar el filtro
del policy number. ¿Ok? A ver, ¿tienen alguna preguntita? ¿Hasta aquí todos ustedes están por acá? Sí, ok, vamos a seguir. Vamos a chequear de que tenemos todos los blancos. Fíjate que aquí no los captó, no importa. Los podemos aquí, podemos copiar y empastar en este caso. Va a ser más rápido. Le vamos a copiar NA. Aquí vamos a clicar en NA. Vamos a copiar acá. Y entonces vamos a empastar por aquí. Estoy empastando todo lo que es esta parte de last name, city y acá que lo tenemos en vacío. Para empastar en Excel es el atajo es control V o podemos clicar aquí en la sección de Home, empastamos y aquí está nuestro resultado. ¿Ok? A ver, cuando ustedes trabajan en Excel, fíjense que en este ejemplo, qué bueno que me pasó, la, hay como unas flechitas verdes, hay unas líneas que siguen como avanzando. ¿Cómo las apago en este caso? En tu teclado, busca la tecla de escape o ESC. Cuando ustedes aprietan la celda de escape, ya se debe parar esa información. O sea, ya se deben parar las celdas verdes que se están moviendo. Y otra manera es presionando Enter. Yo lo voy a hacer con escape y ya me apaga las líneas verdes. ¿Ok? A ver. Ok, entonces ahora, cuando tengo esto, ya nos queda, ya estamos casi listos, señores. Ya lo que vamos a separar el estado con el zip code y vamos a eliminar los duplicados. Les voy a enseñar una de mis herramientas favoritas, que es la eliminación de duplicados con esta herramienta que van a ver. A ver, tenemos aquí, eh, como saben, ya tenemos un duplicado acá, pero a lo mejor hay más. Entonces, el paso primero es que vamos a hacerle clic a cualquier zona de la tabla. No importa si es aquí, aquí, a donde ustedes quieran. Lo importante es que el mouse o la celda esté dentro de la misma. Y ahora, aquí arriba, vamos a buscar donde dice data. ¿Ok? En data, fíjense bien porque está bien escondidito. Este señor le gusta esconderse. A donde dice Data Tools o herramientas de datos. ¿Ok? Fíjense que arriba de donde esto es lo de para validar, aquí hay no sé cómo describirlo, sí, es como un tubito, es como una celda que tiene una X, que cuando ustedes le ponen el mouse encima del mismo dice Remove Duplicates o remover duplicados. Me voy a quitar del mouse para que lo vean mejor. Y entonces aquí vamos a hacerle clic al mismo. Fíjate, ve que me sale la herramienta de remover duplicados. Esta herramienta es muy efectiva porque él va a ver que en este caso las filas tengan exactamente lo mismo. Miren, señores, si hay una coma, si hay un espacio, si hay una cosa, aunque sea una letra de diferencia, la herramienta no lo va a borrar, o sea, no lo va a considerar como duplicado, que es exactamente lo que nosotros queremos. De nuevo, esa herramienta está en la sección de data, y está a donde están los data tools o las herramientas de data. Y está aquí arriba, es el vecino de text to column, ¿verdad? Y vamos a seleccionar, ok. Fíjense que ya no toqué más nada. Aquí removimos el duplicado y le dijimos, sí, dale con todo, no necesitamos cambiar nada. Como decimos en nuestra tierra, échale pichón y vamos a decir, ok, y nos va a eliminar los duplicados que queremos. Fíjate que un duplicado fue encontrado y 146 récords o 146 filas nos quedan en la data. Ok, vamos a decirle que ok, que chévere, que muy bien. Y ahora ahora vamos a conseguir la otra solución, que es separar el estado con los zip codes. Voy a borrar esto por ahora. Chicos, si quieren díganme en el chat, me están siguiendo, cómo estábamos de velocidad. Voy a estar disponible también después del training si tienen preguntitas o quieren repasar algo. O sea, con mucho gusto aquí los vamos a ayudar.
A ver, ahora, ¿cómo separamos estas dos piezas de información? Primero vamos a poner aquí un membrete. Vamos a ponerle aquí estado o state. Fíjense que lo bueno de la tabla que ya como lo estamos poniendo al lado de la tabla, ya me está ya está captando, ¿no? Que está dentro de la familia de la tabla. Y aquí le vamos a poner el zip code, ZIP. ¿Ok? Fíjense algo súper fantástico. Cuando nosotros pongamos aquí Texas, vamos a poner TX, ¿ok? Van a ver que, a ver, vamos a ver si nos sirve. Cuando aquí nosotros ponemos Texas, yo estaba esperando que salieran como un fantasma de de los estados, pero no importa, lo vamos a hacer así. En el zip code lo vamos ahora a escribir 59074. ¿Ok? Entonces, ¿y qué hicimos nosotros? Hicimos una columna aparte para Texas o para los estados y otra columna separada para los zip codes. Es muy importante que tiene que estar exactamente igual que como está en este caso. O sea, si yo, por ejemplo, hubiera visto que Texas estaba chiquitico, no me lo cambie. Si lo hubiéramos puesto así, aquí lo hubiéramos tenido que cambiar así. ¿Ok? Es muy importante que todo esté idéntico. Lo voy a volver a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar algo que se llama el autorrelleno rápido o el flash fill. ¿Cómo en qué consiste? Nosotros vamos a hacerle clic aquí a Texas y vamos a apretar el atajo que es Control E. Lo voy a escribir acá, Control más la tecla E. ¿Cómo se hacen los atajos en Excel? Primero, o sea, pones el mouse en Texas, con una mano aprietas el control y con la otra aprietas la E. Primero uno y después el otro. Primero control, lo dejas apretado, no lo sueltes el control y mientras con la otra mano le das a la E y ya te sale todo, mira, automáticamente relleno. ¿Ok? A ver, ¿quién le salió? Vamos a seguirlo, vamos a hacerlo de nuevo con el zip code. Ya escribimos aquí, ya hicimos la escritura, perdón, de 59074. Podemos hacerlo con control E. Y aquí yo lo vi por aquí el flash fill. Pero bueno, es más fácil que lo hagamos así. O lo pueden hacer en la sección de home. Vamos al grupo de editar. ¿Ok? Y hacemos flash fill. Ya nos sale todo. Esto no importa, porque acuérdense que nosotros le pusimos NA. O sea, ya eso no hay problema acá. Aquí le podemos otra vez otro NA y ya tenemos nuestra tabla limpia, ¿verdad? Porque ya tenemos todo esto bien. A ver, ¿alguna pregunta? Déjenme saber en el chat si van conmigo, si están conmigo. Em, Voy a hacer una pausa, a ver si, déjenme saber cómo van, cómo les parece el flash fill. Ok. Ok, perfecto, excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, a ver, tenemos dos mensajes. Todo bien, Ronald, buenísimo, excelente, qué emoción. Esa es la idea, que aprendan súper mucho acá conmigo, con tu tiempo y tu esfuerzo. Y ahora vamos a hacer lo que es la parte de la tabla dinámica. Ahora vamos a empezar ya limpiamos, se ve todo bien. Una pregunta que a mí me hicieron el otro día, ¿qué pasa si nosotros borramos esta tabla? Vamos a hacer esto, no lo hagan todavía, voy a borrarla. Ok, so aquí en esta parte, como nosotros hicimos el flash fill, en esta oportunidad pueden ir a la columna I, ok, y pueden borrarla. Les voy a dar un secretico, un tip de cómo borrar columnas en Excel. Si ustedes aprietan el control más el símbolo de menos o minus, a lo mejor les toca apretar Shift Control o Control Shift menos, no sé, pero depende de tu computadora, lo siento. Pero en mi caso, si yo
escojo la columna entera, primero aprieto la columna, el control, perdón, el botón de control, ya se me está cruzando, necesito café. Primero aprieto control y después el símbolo de menos o el dash, como le llaman acá, ya eliminamos la columna que tenía, ¿no? Toda la información junta, el cual no necesitamos ya. A ver, entonces ya eliminamos, fíjense en la limpieza que hace falta cuando ustedes trabajan con tablas dinámicas, que quiere decir que primero eliminamos todas las informaciones o todas las celdas en blanco, incluyendo las filas, número uno. Número dos, los duplicados, muy importante. Y también, que esto no lo vimos aquí, cualquier, no sé si le quieren poner formato, el formato correcto de las fechas. Mira, si ustedes quieren ponerle aquí el símbolo de dólar, que eso no hace falta, lo podemos hacer también más adelante cuando hacemos la tabla. Pero es muy importante que estos pasos se hagan siempre, siempre, siempre para que tenga los mejores resultados y así no, la tabla ya sale bien en la primera prueba. Entonces vamos ahora a proceder a insertar la tabla dinámica. Ok. Entonces, paso número uno, ya ponemos el mouse de nuevo en cualquiera de la selección. Ok. Y ahora vamos a la sección de insertar o insert, arribita. Ok. Y ahí tenemos una parte que es de pivot tables o de tablas dinámicas. Miran aquí, pivot tables. La primera sección que sale acá te va a dar una opción del table range, que quiere decir de lo que estamos trabajando ahorita, de lo que tenemos seleccionado, o de data externa. O sea, tenemos otras opciones que sí de un SQL, de databases y todo eso, pero hoy es básico, vamos a hacerlo de la primera opción que dice from table range o desde una tabla. Ok, ya me sale esta opción. Y entonces fíjate que ya la tabla, este es el nombre de esta tabla, la tabla uno. Y entonces nos dice, ¿a dónde quieres que pongamos esta tabla dinámica, verdad? Nosotros vamos a hacer la primera opción siempre. En este caso, porque es más fácil que ustedes trabajen con la tabla dinámica de una hoja limpia, o sea, que es como que start fresh, o empiezan fresco. Entonces vamos a seleccionar New Worksheet y vamos a apretar OK. Nosotros ahorita no usamos el Data Model, pero si curiosidad, si les da curiosidad saber qué es esto, cuando nosotros trabajamos con múltiples tablas a la vez, porque se pueden hacer tablas dinámicas con más de una tabla, se llama el Data Model, Power Pivot, eso es lo que nosotros usaríamos. Pero aquí hacemos solamente una tabla y vamos a decirle que OK. Veo ok, todo bien, perfecto. Ok, ya nosotros vimos que Excel nos abrió una hoja nueva, y que ya es, en este caso en la mía se dice Sheet 1, y nos da el Canvas. Esto yo me gusta llamarlo el Canvas, porque nosotros somos los pintores en este caso de Excel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a ver la información que necesitamos y aquí nosotros vemos en la parte derecha, vemos todos los campos, ¿verdad? Que nos dio la tabla principal o la lista principal, que fue el número de póliza, la fecha, el monto, etcétera. Una cosa muy importante, un tip que ojalá alguien me hubiera enseñado a mí, es que si ustedes le hacen clic afuera del canvas, ¿ok? Fíjense cómo desaparece en la mano derecha los campos. Lo hago así porque créame que al principio, si no han trabajado con tablas dinámicas antes, puede ser confuso. Entonces, acuérdense de este truquito, ¿ok? Que cuando ustedes le hacen clic afuera de su canvas, se va a desaparecer la parte derecha. A ver, ¿quién me tiene aquí? Mi computadora no tiene el pivot table. Ok. En la parte de insertar, Betsabe, trata de ir a insertar a ver si lo ves por aquí en la izquierda, porque la tabla debe ser, wow.
por lo menos antes del 2016 ya las tablas estaban en Excel. Ok. Si no, no importa. Después de la clase te puedo ayudar. Puedo ver qué es lo que sale en tu Excel. Pero vamos ahora a seguir porque tenemos preguntas, ¿verdad? De nuestra información. Ahora nosotros, si quieren, quédense ustedes donde están, porque yo voy a ir aquí a ver a mi información. Aquí tenemos la lista de todos los seguros, de los agentes, de los estados y todo eso. Vamos a visualizar por un momento, imaginarnos de que ustedes son los dueños de una agencia de seguros y le dan una lista como la que ven acá. Yo creo que la primera pregunta, y me pueden ayudar en el chat, es, yo quisiera saber de esta lista cuál fue la gente que más me vendió pólizas. O sea, yo quisiera ver de entre Rebecca, John, Daniel y Barry Potter, cuál de ellos pues vendió más en términos de dólares, ¿no? O sea, de las pólizas, del valor de las pólizas. Acuérdense que mientras más alta la póliza, mejor la ganancia, etcétera. También, otra pregunta que yo tengo es, ¿cuál fue el estado, verdad, que nos dio mejores ventas? Y también de una vez quisiera ver de los estados que tengo en mi lista, cuál de ellos se vendió menos, cuál es el que les tenemos que invertir más mercadeo, más recursos para vender más pólizas. Entonces son dos preguntas que podemos responder casi que en segundos con las tablas dinámicas. Les voy a dar un momento, veo actividad en el chat. Ok, entonces a otra pregunta que quizá ustedes tendrán es, aquí estamos viendo como fechas, ¿verdad? Junio, enero, febrero. Quizás podemos experimentar a ver que si hay alguna fecha que se vendió más, o sea, quizás en el verano, en junio, o podemos ver algo como en general de los estados. O sea, ya tenemos como tres preguntas acá. La primera, que fue como que la que se me ocurre, ¿no? En la cosa de los seguros es, ¿cuál de mis agentes fue el que más vendió? Entonces vamos a volver ahora a donde estaba mi tabla dinámica. Entonces aquí tenemos de nuevo el Canvas y aquí tenemos nuestros campos que vamos a utilizar en breve. Ok. Em, yo pienso que las tablas dinámicas es como un arte porque ustedes tienen que tratar de responder una pregunta con las tablas dinámicas en 3 segundos. ¿A qué me refiero? Ok, si yo quiero demostrar, y lo voy a escribir acá, vamos a escribir eso, ¿quién vendió más? ¿Qué agente vendió más? Yo quisiera ver esa respuesta en 3 segundos. Eso es que dicen la regla de los 3 segundos. En 3 segundos tú quieres mostrar con Excel el punto, ¿no? En este caso los agentes. ¿Qué estado vendió más y menos? ¿Ok? O sea, vamos a ver qué estado necesita más marketing o qué estado nos está yendo súper bien, que le metemos más marketing todavía. O sea, doble ración. Entonces vamos a empezar con lo primero, que como nosotros vamos a hacer una tabla o un reporte de qué agente vendió más. Entonces primero seleccionamos el Canvas y vamos aquí a la parte derecha de nuestra lista y vamos a escoger, lo primero que se me ocurre es el agente. Lo podemos escoger haciéndole o marcando, haciéndole clic a la cajita. Fíjate, ¿ve? Que ya enseguida me sale como si fuera en la fila, los rows. Aquí tengo la lista de los agentes. ¿Ok? Y ya abajo, aquí abajo, fíjate que tienes todas otras opciones. Y también, si tú ves cuidadosamente en la parte derecha de los campos, vemos que tiene filtros, columnas, o sea, nosotros podemos hacerle como clic a la cajita que ven acá o podemos también arrastrar los campos. Vamos a hacer uno juntos, chicos. Vamos a arrastrar lo que dice los montos, el amount o el total de las ventas, ¿verdad? De las pólizas. Vamos a arrastrarlas,
la pueden hacer chequear, pero en este caso quiero que vean que cuando le ponen el mouse encima al campo, salen las 4 flechitas así como que para que se mueva. Entonces vamos a arrastrarlo, vamos a hacer con el mouse, botón izquierdo, acuérdense, arrastramos cuidadosamente, arrastra, 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 hasta que llegue el value, los valores, y soltamos el mouse en este caso, el ratón. Entonces aquí, fíjate que nos está dando la cuenta de las pólizas. No, nosotros queremos el monto, ¿verdad? Nosotros queremos eso. ¿Cómo lo arreglamos? Eh, ok, vamos aquí a donde dice la cuenta del monto y vamos a donde dice Value Field Settings, aquí abajo. Ok. De nuevo, agarré, me fui a la flechita que está justo al lado del Count of Amount y aquí le voy a poner suma del monto. Estaba en Count, lo pasé a suma y le voy a apretar OK. Pero fíjense, es otra manera. También, fíjense aquí, de por sí, antes de presionar OK, ya estoy viendo que Daniel vendió, no, perdón, Jim. Jim vendió 35 pólizas, pero yo estoy buscando el valor total como monetario. O sea, si por ejemplo uno de los agentes me vendió una póliza, pero esa póliza eran 20 millones, ¿me entiendes? Eso es lo que estoy buscando, el total de lo que lo que vendieron los agentes. Entonces, ya aquí tenemos la suma del monto y de nuevo lo que hice fue que me fui a la flechita de acá, me fui a la parte de abajo de los field settings y lo cambié. Ajá, ya aquí tenemos los valores de lo que es la póliza de los montos, pero quiero que estén conmigo porque los vamos a limpiar. Entonces vamos ahora aquí a donde dice, vamos a seleccionarlos todos, ¿verdad? Y entonces vamos a la sección de Home y vamos a eliminar primero en la sección de número, quiero que tengan cuidadito aquí, porque vamos a eliminar los decimales, decrease decimal. Entonces vamos a apretar 1, 2, porque no me interesan los decimales, solamente quiero ver los números enteros. Y aquí arriba, a donde está el símbolo de dólar, bueno, aquí lo podemos hacer este, que es English United States. Si ustedes no tienen, si tu Excel no tiene esta herramienta como la mía, puedes ir a la lista de arriba y lo puedes seleccionar como currency. Vamos a hacer currency y vamos a de nuevo a borrar las celdas, o sea, los extra decimales. A mí me los colocó debajo del listado de agentes. No en la celda de al lado. O sea que te lo puso aquí abajo. Ok, Ronald, para arreglar eso, vete a donde está la lista, ¿verdad? Que están las cajitas. Vas a deseleccionar o vas a hacerle clic otra vez al monto. Ok, lo vas a hacer así y lo vas a volver, o sea, es más, lo voy a hacer yo contigo. Le vamos a hacer así para que te quede esto limpio, tal cual como lo ves. Y ahora vamos a cliquear otra vez en monto, en amount. Ok, te lo puse ahí hacia abajo. Ok, entonces se ve así, ¿verdad? Como el mío. Lo que ahora lo vamos a arreglar juntos. Lo que ahora vamos a hacer es, sí, estoy casi segura que esto fue lo que te pasó. Sí, ok. Mira, ok. ¿Ves que al lado en el Pivot Table Field, en esta sección, ves cómo está la fila a donde dice rows, dice agente y dice amount? ¿Qué quiere decir? Que lo único que vamos a hacer en este caso, Ronald, es vamos a arrastrar el campo que dice amount, lo vamos a arrastrar hasta donde dice values. Déjame arrastrarlo, 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 así, y ya se debe, ya te lo debe, déjame saber si ya lo ves así como el mío, el count de amount, que eso lo vamos a arreglar. A ver, a ver. Sí, ok. Ahora vamos a donde dice values, a donde está la cuenta de los amounts. Vamos a arreglar eso porque ahora vamos a ir a del value field settings porque no queremos contar, queremos que nos, ¿verdad? Que nos dé la suma de lo que vendimos
y vamos a darle OK. Y ya te debe salir correctamente tú sabes, toda la lista de nuestros agentes. OK. Déjame saber para seguir. Y chicos que veo, Rosa, ¿cómo están todos? ¿Están conmigo? ¿Les está saliendo igual? Una cosa que pueden hacer también es, mientras esperamos, es que pueden cambiarle el nombre. No tenga miedo de cambiarle el nombre aquí a los membretes. Esto no le vamos a dejarlo así como row levels. Vamos a hacerle clic acá y aquí arribita le vamos a poner agentes. Y aquí en la de abajo, aquí al ladito, vamos a cambiarlo y le vamos a poner monto. O ventas, como le quieran poner, a poner monto. A ver cómo están acá. Sí, sí, todo bien. Ves, excelente. Muy bien. Que estamos avanzando. Entonces, ya tenemos nuestra tabla dinámica de la primera pregunta. ¿Qué agente vendió más? Pero vamos a organizar los montos que me aparezca el vendedor que más vendió en la parte de arriba, arribita de primerito y los demás abajo. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, 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 fácil. Ok, vamos a apretar o vamos a seleccionar en cualquiera de los montos. Lo podemos hacer aquí abajo, no importa. Entonces vamos a hacer clic derecho. Estamos haciendo clic derecho esta vez. No estamos usando el primero, sino el segundo del mouse. Acuérdense de eso, ¿no? Y entonces aquí va a haber una opción, a ver, de sort. Me voy a quedar ahí porque está, al principio es como que se esconde, ¿no? Está en el medio de la lista cuando ustedes hacen clic derecho. Está casi que en el medio de todo, a mitad de camino. Entonces aquí vamos a apretar en sort o organizar, ¿no? Vamos a organizar de mayor a menor. Entonces vamos a hacer esa opción. No la estoy apretando todavía. Si la aprietan, ya a ustedes les debe salir el monto mayor, de largest to smallest, de más alto a más pequeño, y ya. Vemos que Rebeca se va a ganar la cena de la vendedora del año en diciembre porque ella vendió 30 millones y de último llegó John Smith con 125. ¿Ok? No sé qué le va a pasar a John, pero esperamos que le den otra chance para el año que viene y ya tenemos organizado nuestra tabla con los valores correctos. ¿Ok? A ver. Teníamos otra pregunta que vamos a responder ahora, que es qué estado vendió más y qué estado vendió menos. Ok, entonces vamos a hacer eso. Fíjense algo muy interesante con las tablas dinámicas. Eh, Mucha gente no sabe que tú puedes copiar y empastar. ¿Qué quiere decir? Porque yo no quiero cambiar esta tabla porque esto me dice a mí quién vendió más. Entonces vamos a hacer este experimento todos juntos que es seleccionar esta tabla. Vamos a seleccionar todo esto, ¿ok? Acuérdense que el secreto aquí es que seleccionen todo. No se pierdan ningún membrete, no se pierdan nada, sino que cuando lo seleccionan todo, que esté todo, todo, todo así. Y ahora vamos a copiar. Nosotros podemos copiar y empastar esta información y básicamente vamos a clonar una tabla dinámica, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto. Aquí ya seleccionamos todo. Podemos usar el atajo, ¿verdad? El control C. O podemos hacer podemos hacerle clic aquí a donde dice el copy, en la sección de home, el clipboard. Entonces aquí vamos a seleccionar clip. ¿Ok? Y entonces vamos a empastar aquí en la abajo. Y entonces cuando nosotros empastamos, podemos apretar Enter o apretamos Control B y ya nos hicimos una copia, un clon de la tabla dinámica. Esto es súper importante saberlo, especialmente como principiante, porque así puedes experimentar, o sea, puedes incluso copiar esto. Yo puedo agarrar y copiar y copiar, copiar, y puedes experimentar diferentes técnicas, diferentes posiciones, como que las que estamos viendo ahora, ¿ok? Ahora bien, ¿qué va a pasar con nuestra segunda pregunta?
La segunda pregunta es qué estado vendió más y qué estado vendió menos. Fíjense lo que pasa, ¿no? Que cuando le hago clic es como que se me desaparece lo de al lado. Y créame que eso es un tip que me hubiera hace 20 años cuando empecé, que es el que alguien me hubiera dicho desde un principio. Porque a veces uno está apurado, que uno está haciendo todo y no ves la parte derecha. Ahora, en este caso, nosotros vamos a contestar la pregunta de qué estado vendió más y qué estado vendió menos. ¿Cómo lo hacemos? Facilito. En este caso, lo que podemos hacer es deseleccionar lo que dice el agente. Fíjate que aquí está como la cajita. En el agente le podemos eh, cliquear para que esté vacío. No se asusten que eso ahorita se va a arreglar. Y nosotros vamos a apretar, en vez del agente que teníamos marcado, vamos a apretar el estado. Fíjate, y obviamente no va a ser agentes, le vamos a cambiar aquí arribita a estado. ¿Ok? Y los montos, como ya somos unos expertos, ustedes van a organizarlo, el sort de mayor a menor. Entonces vamos a hacerle mouse derecho y vamos a clic derecho, perdón. Entonces vamos a organizar de mayor a menor. Entonces ya tenemos las dos tablas dinámicas. Fíjate, ¿no? Que aquí Texas, aquí los vaqueros en Texas se llevaron la mayor parte de las ventas. ¿Ok? Y abajo, mira, el NA fueron esos estados que estaban en blanco, ¿verdad? Los que nosotros al principio del training les pusimos NA, que no nos sale, o sea, que fueron con los que menos vendieron. Pero si se fijan bien, cuidadosamente, es más, voy a aumentar esto. Fíjense que lo estoy aumentando y me salieron las rayitas esas, los dash. Tenemos Texas, que se ganó el primer lugar, y Oklahoma, ¿verdad? Que fue el que menos resultados, menos ventas hubo. ¿Ok? A ver, nosotros también podemos cambiarle el diseño a la tabla. Aquí vemos que está azul porque lo copiamos de aquí, o sea, es como que el clon, pero quería enseñarle algo muy cool, muy, muy bonito que ustedes pueden cambiar sus diseños de sus tablas. Entonces vamos a seleccionar esta sección de la segunda, la de los estados, y vamos arriba a donde dice diseñar o design. Vamos a hacerlo acá. Aquí arriba, acuérdense que si ustedes no seleccionan la tabla dinámica, si no la seleccionan como la ven acá, no les va a salir el diseño. Esto desaparece. O sea, si no lo ven es que no están seleccionando la tabla, así que cuando lo hagan lo deberían ver. Ok, a ver, aquí tenemos el diseño, que esta es una parte que ustedes pueden experimentar. Vamos a escoger un diseño, no sé, vamos a hacer uno así como fucsia, que lo pueden incluso lo pueden hacer con rayitas, sin rayitas. Miren, no, es que hay un montón de opciones. Mira, este no se ve mal. También este tenemos este con verde. Voy a hacer este de experimento, ¿verdad? Y de nuevo, es cuando solamente lo ven en el diseño, de otra manera no lo ven. Y también quería enseñarle otras cositas que están en esta parte. ¿Ok? Fíjense que acá nosotros tenemos este, como ganchitos, ¿no? Tenemos cajitas que podemos marcar o deseleccionar a donde dice opciones del pivot table. Ok, si nosotros le hacemos, lo deseleccionamos, row headers, me lo va a deseleccionar, column headers, ¿ve? Lo que hace básicamente que como que le quita el recalque. Eso es lo que está diciendo. El row headers no tenemos como cosas aquí. Banded rows y banded columns. O sea, tienes básicamente, banded quiere decir que son rayitas que le estás poniendo a la tabla. O sea, eso es para que, si nosotros hacemos, déjame buscar una que no tenga las cinticas. Busqué este verde y entonces fíjate cómo aparecen las líneas invisibles y también lo mismo con las columnas si tuvieras varias. ¿Ok? A ver, nosotros también tenemos en esta parte de al lado, tenemos layout o cómo puede aparecer la tabla.
como no tenemos mucha, o sea, mucha data, ok, vamos a hacerlo un poquito más denso para poder mostrarles opciones, ok. Y aquí me está, ok, vamos a arreglarlo, que el mouse me está haciendo una broma acá. Ok, vamos a ver, vamos a hacer algo distinto. Yo quiero saber por cada estado, ok, abajo de los estados quiero ver los agentes. O sea, por ejemplo, en Texas yo quiero saber cuáles fueron los agentes que vendieron muchísimo en Texas. Me imagino que Rebeca, que fue como la que más vendió en toda la compañía, pero que vamos a verificar si eso es cierto. Entonces ahora estén conmigo, vamos a seleccionar esta tabla en cualquier lado y ahora vamos a ir a donde dice el agente. Vamos a chequear en agente. Fíjate, no hice nada, no tuve que arrastrar, sino que automáticamente me está diciendo, hey Karina, aquí tienes el estado arriba, ¿verdad? Y abajo tienes el agente. En la sección de rows o en la sección de filas. ¿Ven esto, chicos? Que aquí está rows, state o estado está arriba, agente está abajo. Y aquí ya me está diciendo, vamos a ver qué pasó aquí, ¿ves? Vamos a ver qué pasaron con las ventas. Ok, Rebeca, resulta que en Texas vendió 13 millones en póliza y le sigue, le estaba pisando los talones Jim Scardellis. Y en este caso, John Smith, que fue el que menos ventas tuvo, la única póliza que vendió fue en Texas por $125,000. Fíjense, fíjense esto, ¿no? De las tablas, que no tuvimos que hacer ningún tipo de fórmula complicada, no tuvimos que hacer las cosas manualmente. Es solamente cuestión de saber los controles, como cuando ustedes manejan, ¿verdad? Que ustedes saben que al ponerle la llave al carro y le hacen así, prende, y que cuando ustedes le dan reversa, el carro da para atrás. Lo mismo pasa con las tablas dinámicas, señores. No son difíciles siempre y cuando ya ustedes saben los botoncitos, a dónde tienen que poner la llave, a dónde tienen que hacerle clic, ¿ve? Y ustedes pueden incluso experimentar con todo esto. Quiero también enseñarles en la parte de derecha, ¿no? En los campos, les quiero dar un tour, o sea, como una reseña de lo que pueden hacer acá. A ver. Ya sabemos que nosotros podemos seleccionar los campos y también los podemos arrastrar. ¿Cómo los arrastramos? Y lo voy a hacer porque hay una persona que vino un poquito después y lo voy a hacer para que la persona lo vea. Nosotros podemos arrastrar los valores poniendo el mouse encima del campo en este caso y nosotros los podemos ir arrastrando, arrastrando, arrastrando en el campo que queremos. ¿Ok? Entonces aquí siempre me está poniendo como contar y ustedes aquí pueden cambiar los valores. Lo voy a hacer ahora y voy a regresar en la misma. Ok, nosotros aquí podemos en la parte, en la lista desplegable que está dentro de estos campos, fíjense todo lo que se puede hacer. Se puede mover arriba, move up, move down, mover hacia abajo, hacia el principio. O sea, ustedes pueden manipular los campos de esta manera. ¿Ok? Y entonces también podemos hacer varias cosas. ¿Ok? Si ustedes quieren removerlo, aquí tienen la X que dice Remove Field o remover campo. ¿Ok? También lo podemos mover como si fuera una columna. Vamos a hacerlo. Yo sé que va a ser como loco si lo movemos a la columna. Vamos a ver qué nos pasa. Vamos aquí arriba. Vamos a jugar con esta función, señores. Vamos aquí a donde dicen las columnas, los rows o las filas, a donde están los agentes. Ok, vamos a hacerlo. Ok, donde están los agentes, que son poquitos, no son muchos. Vamos a hacer en la lista desplegable, vamos a seleccionar a donde dice Move to Column Labels. O sea, vamos a mover los agentes hacia el campo o hacia la estructura de columna. Vamos a hacerlo ahorita. Fíjate, ¿ves? Que eso también, eso les puede ayudar quizás para productos. Si ustedes tienen una lista de productos o de inventario, a lo mejor esto les puede servir. Fíjate de nuevo, aquí están los estados aquí en esta parte y aquí tenemos las
los totales, las ventas por cada agente, pero por supuesto nosotros queremos aplicar la regla de 3 segundos, es que hacerlo bien fácil a nuestra audiencia, a nuestro jefe o a nuestro socio de negocio, que vean la información lo más fácil posible. Pero quería mencionarles que ustedes pueden manipular los campos con esta lista que ven en cada uno de ellos. Entonces lo vamos a regresar, ahora lo vamos a em, mover de vuelta hacia la fila o move to row levels, mover los rows. Y ya tenemos lo que teníamos al principio. ¿Ok? A ver, ¿tienen alguna preguntita? Ya veo, esto está grabado. Ok, a todos los que vinieron les vamos a dar no solamente la grabación, pero si no tienen la hoja de práctica, también te la vamos a dar. También vamos ahora quiero si tienen alguna pregunta, déjenme saber en el chat. Como les digo, todo esto lo van a poder hacer a su ritmo. Ya sé que estamos un poquito pasados del tiempo. Déjenme entonces ir a compartir el resto de la pantalla. Entonces, entre hoy, en conclusión, ¿qué aprendimos de las tablas? Primero hay que limpiarlas con las técnicas que vimos, los blancos, cero filas en blanco, cero duplicados y todas las celdas que están en blanco, acuérdense que les pueden poner NA, lo que ustedes quieran, pero pónganle algo para que la tabla no se confunda. Cuando hacemos la limpieza inicial, procedemos a insertar la tabla dinámica y es muy importante que nosotros tengamos preguntas para la tabla dinámica. O sea, yo creo que eso es uno de los, quizás se suena como un consejo tonto, pero es súper importante y es uno de otros tips que quería compartir con ustedes. Es muy importante que ustedes tengan las preguntas, escríbanlas, no importa que ustedes la pueden borrar, esto se lo podemos borrar y ya no pasó nada. Pero esto les va a permitir a ustedes que se enfoquen en el gol de la tabla que quieren hacer. Es como que están encaminados, ¿no? Están como los caballitos que no miran a los lados, que están siempre así. Eso es la razón que siempre recomiendo a mis estudiantes que escriban las preguntas antes de hacer la tabla dinámica. Veo una actividad en el chat, necesitas practicar tranquila. Mira, siempre la práctica hacia el monje, Rosa, te lo prometo que yo hace 20 años yo ni sabía que era eso de que se me desaparecían las cosas y me estresaba. Práctica. Si vuelven a repetir este ejercicio, ¿verdad? Vean la grabación, lo van pausando la grabación y ven viendo, ¿verdad? Los pasos que se hicieron. Se los prometo que cuando ya vuelvan a hacer una tabla dinámica van a ser, o sea, se van a ser unos expertos en el sentido de que van a saber limpiar la data y van a saber hacer todo. Ahora, déjenme compartir las otras plantillas. Ya estamos en la recta final. Ok, vamos a escoger acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Vamos a hacer esto. Ok, vamos a compartir acá. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta de las tablitas? O sea, que cuéntenme. Quiero saber qué les pareció la clase. Y gracias de por sí que sé que muchos de ustedes ya vienen de de Score, de otros sitios. Y, ok, aquí tienes la opción de que en nuestro canal de YouTube tienes información valuable y también tenemos el curso que es dirigido. Tiene estructura, tienes acceso no solamente a una clase didáctica, pero también a soporte. O sea, tienes el soporte que necesitas para poder aprender Excel. Aquí está la información. O sea, si están interesados, tienen el QR code y tienen acceso de por vida, que eso es muy importante y siempre se está actualizando el curso. Ok, entonces son videos de corta duración, de 3 a 5 minutos y al final se les da el certificado. Ok, entonces esta es la información y otra cosa que les quería compartir. Ok, tenemos ya, wow, no sé si ven toda la pantalla. Espero que sí, ya va. Nosotros vamos a hacer un taller que es de maximizar el poder de business para tu negocio, de Google Business.
¿ok? Eso va a ser también en vivo. Son 4 horas, es un sábado entero. Va a ser en mayo 17 y aquí la información está también en el website de nosotros por si están interesados. Es súper, súper hands-on y básicamente es para aquellos que tengan un negocio que quieran saber cómo posicionarse en Google sin tener que gastar una fortuna y bueno, una gran fortuna en avisos o, ¿me entiendes?, a estar haciendo promociones que a lo mejor no dan resultado. Una de las maneras más efectivas es posicionarse orgánicamente, ¿ok? Con el poder de Google que ya lo tiene y saber usar la tecnología artificial aprovechando todo eso para poder tener el mejor resultado, ¿ok? A ver, entonces, el contacto de nosotros, si tienen alguna preguntita, alguna duda, aquí me pueden contactar. Veo actividad en el chat. Cuénteme qué les pareció, cómo se puede registrar. Yo hago todo manual. Esta información es súper valiosa. ¿Ves? ¿Sabes? Seguro que sí, ¿no? Y ya tienes mi información. Eh, Leticia, si quieres, dame la información tuya para poder ponerme en contacto contigo. También otra cosa muy, 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 muy importante, ¿ok? Que eso quería, que casi se me olvida. Déjame ir otra vez. Disculpen. Ok. El curso tiene la pantalla de Excel en inglés y se está traduciendo en español. Es muy importante. O sea, si ustedes usan Excel de inglés y les gusta más aprender en español, en nuestra lengua, este es el curso para ti. Y se enfoca en lo que es la parte laboral. Parte del curso tiene información de cómo aplicar a una entrevista, incluso tiene preguntas de entrevistas realistas, que eso también es parte de lo que van a recibir, además de la parte humana. No es solamente cursos que están ahí, que están como quien dice en el internet, no, van a tener el apoyo, el directo, el acceso directo a nosotros, ¿ok? A ver, ¿tienen alguna preguntita? A ver, poner las preguntas.